esta vez para poder conversar con una persona dedicada a la educación en el Perú y el mundo. Me refiero al doctor Francisco Condori Miranda, quien trabaja actualmente en la Universidad de Hamburgo de Alemania. Bienvenido a la Escuela de Bellas Artes Felipe Guamán Poma de Ayala. Queríamos conversar, en el mundo estamos viviendo una realidad de pandemia y donde nos ha obligado de que la educación cambie totalmente la forma de llegar, ¿no? Acá en la Escuela de Bellas Artes, desde el año pasado, estamos iniciando con las clases virtuales. ¿Cómo está la educación en Alemania en una realidad de pandemia, Francisco? Bueno, primero en un panorama mundial la situación es diferente en muchos países, ¿no? Igual en Europa. Europa tiene diferentes problemas y abordan con cierta autonomía la situación de la pandemia a nivel escolar y a nivel universitario. En Alemania la situación universitaria eh, está planificada para hacerse 100% virtual. Entonces, las universidades han generado todo un sistema de trabajo virtual que de alguna manera ya se preveía desde antes, ¿no? O sea, se entendía o se tenían plataformas virtuales de trabajo, tanto de marco europeo como también plataformas a nivel institucional, y con ello se comenzó el proceso de cambio y ya en este año se está trabajando de manera virtual bajo un formato más organizado. Cada profesor tiene la posibilidad de contar con un asesor tecnológico que le permite preparar sus clases, preparar sus materiales y trabajar de una manera mucho más, facilitarle el trabajo para que pueda hacer que su trabajo pedagógico, académico, pueda llegar a los estudiantes que él tiene, ¿no? Entonces, la virtualidad en el nivel universitario es al 100%. Acá en la Escuela de Bellas Artes el profesor tiene que ingeniarse, ¿no? Entonces me alegra de cómo en la Universidad de Hamburgo hay un apoyo, ¿no? Una persona que te apoya en el aspecto técnico. En todas las universidades de Alemania. Claro, y fuera de eso es el Estado que da todas las facilidades para la virtualidad. Claro, tienen diferentes plataformas, no solamente una, sino varias plataformas a nivel de cada universidad. Hay plataformas internas que se pueden utilizar, pero también hay plataformas europeas, ¿no? Para trabajar el tema de la virtualidad. Aparte de que a nivel universitario también se cuenta con bancos de libros, ya se cuenta con casi el 100% de las bibliotecas que han hecho un escaneo y tienen los libros de manera digital. Es decir, el estudiante puede acceder a libros digitales para poder leer en casa o donde quiera. Igual el profesor puede acceder a libros digitales, puede acceder a plataformas con diversos tipos de ayuda para poder hacer más interactiva la labor pedagógica, y junto con ello tiene un asesor tecnológico que le brinda todas las alternativas para facilitarle el desarrollo de su labor pedagógica. En lo nuestro, todo lo contrario. El profesor tiene que ingeniarse, capacitarse por su propio medio. No tiene un apoyo quien le pueda facilitar para poder llegar a los estudiantes. Lo único que hace el Estado en la Escuela de Bellas Artes es pagar al profesor. Y todo lo resto lo deja a la responsabilidad de los profesores. No hemos recibido una capacitación del Ministerio de Educación, de la ADREA, de cómo llegar. Y eso hace la diferencia de repente la educación con estados donde tienen mayor compromiso con la educación, ¿no? Posiblemente esto suceda en algunas universidades privadas y nacionales en el Perú, pero en nuestra escuela esta es la realidad. El profesor tiene que ver con qué plataforma trabajar. En algunos casos utilizan, para poder llegar, ya que los estudiantes no tienen megas, utilizan el WhatsApp, el Facebook, en algunos casos utiliza el Meet, pero los estudiantes no acceden todos los estudiantes. Como así también el profesor tiene que ver cómo utilizar, el estudiante tiene que ver cómo recibir sus clases. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo está
atendiendo el Estado a la educación en general en Alemania? Bueno, en el marco de la pandemia, creo que la protección que se ha querido dar es a las personas más vulnerables, ¿no? Estamos hablando de las personas que pueden correr un gran riesgo al ser infectados. Están las personas enfermas, los viejos, y se ha priorizado sobre todo las muertes de las personas. Entonces, se tiene un marco referencial de evaluación de la pandemia, intentando de que solo se abren los procesos en general, toda la parte del mercado y los colegios cuando se está por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, en febrero llegamos a tener un nivel más bajo después de haber pasado las fiestas de Navidad. Entonces, en las fiestas de Navidad se llegó a tener en algunas ciudades hasta 200 casos por cada 100.000 habitantes, era muy alto, pero en febrero se llegó a bajar bajo 50, y hoy con las nuevas variantes del COVID están volviéndose a tener se están elevando los casos hacia 90. Pero desde febrero a la actualidad las escuelas están funcionando normalmente, las escuelas para niños y adolescentes están funcionando normalmente en Alemania. Normalmente es que funcionan, pero se ha separado a los grupos para que los niños solo interactúen con su grupo escolar de aula nada más. Los niños antes, el año pasado, no utilizaban mascarilla normalmente, los más pequeños, hoy lo tienen que utilizar. En los periodos en los que no hubo la posibilidad de presencialidad, por ejemplo en el mes de enero, los más grandes estuvieron recibiendo un apoyo virtual y los más pequeños tenían una labor acompañada de los padres. Los profesores dejaban trabajos, dejaban tareas. Hemos recibido en mi casa, por ejemplo, al profesor de mi hijo del primer grado, que ha venido a visitarle, a revisar sus trabajos, ¿no? Como algo de manera personal, pero los profesores tenían ese compromiso también muchas veces de querer visitar, ¿no? Pero los niños pequeños recibían tareas escritas por el profesor o cartas con sus tareas, y los niños trabajaban acompañados de sus padres. Eso fue en enero, porque en enero ahí hay labores escolares. Entonces, ahora la prioridad es que la educación funcione. Se ha vuelto a cerrar otra vez el sistema comercial para Semana Santa, pero no se han cerrado las escuelas, aun cuando en Semana Santa no hay labor escolar. Pero creo que el Estado, si algo tiene que abrir en prioridad, son las escuelas. Y también los docentes están en la primera línea de los que podrían ser vacunados, aun cuando las vacunas también están demorando en Alemania, ¿no? Por esta cuestión de la Comunidad Europea. Si tienen 50 vacunas, se reparten las 50 vacunas entre toda la Comunidad Europea, y más allá de que Alemania tenga laboratorios de vacunas, el deseo del bien común hace que se repartan las vacunas que tienen. Por tanto, todavía Europa está viviendo una escasez de vacuna porque algunos países como Inglaterra o Estados Unidos han comprado masivamente todas las vacunas y han dejado a muchos países del mundo sin la posibilidad de comprar, ¿no? Entonces hay pocos países que han comprado muchas vacunas, y la Comunidad Europea, aún con todo el poder económico que tiene, no tiene dónde comprar vacunas en este momento. Y está esperando que se fabriquen más para que recién se comience el proceso de vacunación serio, que de seguro va a demorar hasta por lo menos más allá de la mitad de año, ¿no? Una realidad diferente con el Perú y Alemania, ¿no? Cuánto quisiéramos tener esa realidad, pero lamentablemente no se da eso, ¿no? Otro de los problemas grandes que se ha presentado en la escuela es que el año pasado hemos tenido una deserción. Casi el 40% de nuestros estudiantes se han retirado, porque la mayoría de los estudiantes acá se automantienen. Pero ¿qué ha pasado este año? Hemos tenido previsto un número de ingresantes, y todos los que no han estudiado han regresado, y no hemos estado preparados para atenderlo, el doble de estudiantes, especialmente en primero y segundo. Fuera de tener este problema de la realidad de pandemia, la crisis sanitaria y económica, ahora tenemos que ver esto, sobrepoblación de estudiantes en 2 grados, en primero
y segundo. Generalmente los talleres se debe llevar con un promedio de 30 estudiantes, pero ahora en cada salón tenemos un promedio de 60 estudiantes. Wow. Y bueno, pues es algo que tampoco hemos estado preparados y no sabemos qué hacer. Hemos comunicado al Ministerio de Educación, a la DREA, que es el representante, no tienen alternativas. ¿Cómo fue con respecto a la digresión en Alemania? Alemania es un país que tiene mucha proyección universitaria, ¿no? Recibe universitarios de diferentes partes del mundo. Casi un tercio de su población universitaria es extranjera. Y en muchos casos los estudiantes viven en casas que son casas estudiantiles. Muchas casas estudiantiles no estaban preparadas para una pandemia y para que todos los integrantes de esa casa estudiantil tengan acceso al internet y a la tecnología, ¿no? Eso hizo que en muchos casos haya problemas tecnológicos con respecto a los estudiantes. Las clases en presencialidad no requerían mucha tecnología, el estudiante solo necesitaba un equipo con un aparato básico de Word y poder trabajar sus textos y nada más. Pero con la llegada de la pandemia y la necesidad de trabajar más virtualmente, los estudiantes fueron afectados, muchos de ellos porque no tenían la tecnología. Curiosamente en Alemania no tenían la tecnología, porque también en Alemania hay como un rechazo a lo tecnológico, o sea, se prioriza lo presencial. Entonces, y lo mismo está pasando con las escuelas, ¿no? Los padres de familia suelen en casa no tener sino una computadora. Y si tú tienes 2 o 3 hijos y los 3 necesitan un equipo tecnológico, esto ha sido un caos también en el nivel básico, porque muchas veces no se contaban con los equipos necesarios para poder trabajar. Y muchos padres en Alemania se niegan a comprar más tecnología, porque también hay el fundamento teórico de que la educación tecnológica puede tener un sinfín de alternativas de trabajo, pero también como aprendizaje y como desarrollo neurocerebral hay un límite en el que puede llegar. En el caso de los niños, por ejemplo, es complejo porque los niños necesitan del entorno y del trabajo compartido para hacer aprendizaje. Entonces lo virtual no te genera aprendizajes plenos, aprendizajes totales o el desarrollo de competencias. Lo mismo pasa en el nivel universitario. Con ello muchos universitarios se han desalentado y algunos han abandonado las carreras temporalmente, pensando que se va a volver a la presencialidad, pero muchos de ellos han reconocido que esto de repente tiene para largo y han tenido que volver a matricularse. Y en algunos casos ha generado situaciones como las que tú planteas, ¿no? Hay algunos que han dejado un semestre y al volver ahora están generando una superpoblación en algunos semestres estudiantiles también, porque están matriculándose los que abandonaron en su momento y ahora se vuelven a matricular y los que por naturaleza están llegando y entran al semestre. Entonces hay semestres que están saturados de estudiantes y hay otros que tienen poco, ¿no? Pero en general el golpe de la pandemia a nivel estudiantil se da no solo a nivel universitario, sino también a nivel de las familias. En Alemania tenemos mucha tecnología, pero las familias se niegan a tener mucha tecnología en casa. Muchas veces hasta hay casas como la mía, no tenemos un televisor, ¿no? No porque no tengamos los fondos, sino por una decisión personal, familiar, porque sabemos que la televisión y los medios tecnológicos normalmente solo desarrollan una pequeña parte del sistema cerebral. Por tanto, cuando se hace aprendizaje, el cerebro funciona a través del contacto con el otro, a través de la interacción con materiales lúdicos y hace que el cerebro funcione en su totalidad, mientras que solo funciona una parte del cerebro cuando estás conectado a una laptop o a un televisor. Por ello, necesitamos generar procesos más híbridos, ¿no? De presencial virtual y es la necesidad de que se domine esta pandemia en la medida de lo posible para volver a la presencialidad o a la semipresencialidad por lo menos, ¿no? Bien, pero sí hay una visión sobre educación, ¿no? Pero en caso de nosotros, no, pues, o sea, nos ha desnudado, nos ha hecho ver la crisis tremenda que estamos viviendo en Ayacucho y especialmente en educación. Acá nuestros estudiantes no tienen conectividad, o sea, más del 60% de estudiantes no tienen conectividad porque viven en las comunidades. Y no solo no tienen conectividad, sino no tienen materiales, porque para estar en la escuela de arte necesitamos óleos, necesitamos caballetes, necesitamos pinturas, materiales especiales, y no tenemos. Y no podemos exigir a las comunidades para que vengan hasta la ciudad para que puedan comprar.
Esto definitivamente ha generado un retroceso en el aprendizaje, ¿no? Vemos que hay un descontento de los estudiantes, también de nosotros, porque no llegamos como quisiéramos, porque tampoco tenemos los medios, ¿no? Con toda la experiencia que tú tienes, que conoces diferentes realidades educativas de países en el mundo, ¿qué se avisora? ¿Qué viene en problemas educativos y en Alemania? Y como conoces también al Perú, ¿qué se viene posteriormente para el Perú? Bueno, Alemania tiene fe en las vacunas, pero muchos alemanes no quieren las vacunas tampoco, porque la vacuna de todas maneras, bueno, entendiendo que esta pandemia afecta básicamente al 3% de la población más vulnerable, es decir, que más del 90% de personas no son afectadas por este virus. Pero la vacuna, la idea es que llegue masivamente al 100%, a todos los que desean. Pues en Alemania hay mucha gente que no desea, ¿no?, las vacunas, porque se entiende que solo un 3% necesita estas vacunas. Pero igual estamos amarrados a estos contagios, porque si las personas vulnerables no se vacunan, una persona que está dentro del grupo no riesgo siempre puede infectarla y con ello generar... O sea, estamos en una espiral de virus que no sabemos cuándo va a acabar. Alemania vive la tercera ola en este momento y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Si las vacunas que están ahora servirán para esa tercera ola o si se tendrán que hacer nuevas vacunas. Al final hay un panorama de incertidumbre, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Y yo creo que el Perú está muy lejos de ser vacunados masivamente. O sea, no lo va a lograr ni en este ni en el próximo año. Con ello, la situación siempre va a ser delicada, ¿no?, para volver a la presencialidad, para hacer un sistema educativo sólido. Creo que aún se vienen tiempos difíciles. Y cuando digo difíciles me refiero a todo, ¿no? O sea, a la economía, al marco sociofamiliar, al marco educativo. Es triste ver el panorama de los países de América Latina, ¿no? He estado en contacto con maestros de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, y trabajan, por ejemplo, con niños pequeños con WhatsApp, ¿no?, que es su plataforma de uso común, el WhatsApp. Y, y los niños aprenden no con una tablet o con una computadora, aprenden con un celular. Y su celular es el tamaño, o sea, que en algunos casos es un celular básico, que no puede ni escucharse adecuadamente ni verse adecuadamente el trabajo pedagógico. La pregunta es qué aprendizaje se logran a través de esos medios tecnológicos tan básicos, ¿no? Pero la realidad que nos imaginamos nosotros se da en nuestro país y en otros más o menos de manera similar. Yo no me imagino cómo está aprendiendo un niño en el Ande, por ejemplo, ¿no?, que no tiene acceso a veces ni a televisión, ni a señal de televisión, ni a señal de radio, ¿no? Cuando uno lee los informes periodísticos de zonas del Perú alejadas, donde la señal de radio pues hay que buscarla en un cerro, uno se da cuenta que todavía tenemos en el Perú ciudades bien conectadas al mundo y otros lugares que están desconectados por completo. Es decir, esta pandemia nos está abriendo los ojos a las inequidades del sistema educativo, no solo en el Perú, sino también en el mundo, hasta en Alemania. Como te decía, no todas las familias en Alemania tienen equipos tecnológicos para todos sus hijos. Entonces hay que dividir a los hijos y ver cómo aprenden con un solo equipo tecnológico, con una computadora, y tienen que pasar todos por esa computadora. Es decir, el reto se está dando en todo el mundo. Y lo peor creo que todavía no está por venir, ¿no? Lamentablemente ya se está visorando también el efecto de la pandemia en los niños que ya viven esto, en los niños más pequeños. Es decir, ya se están visorando que va a haber un efecto en la forma de relaciones y un efecto también de tipo trauma en los niños más pequeños afectados por la pandemia y en algunos de mediana edad. Y creo que eso es más grave todavía en el Perú, donde, por ejemplo, en algunas zonas o asentamientos humanos se vive hacinados, donde vive no solo una familia, sino hasta a veces 2 o 3 en un espacio reducido, y cada familia con un grupo de niños, ¿no?
¿Cómo será posible trabajar en esos lugares una clase virtual cuando están todos reunidos en un solo ambiente y expuestos a muchas cosas, ¿no? Y a veces sin la compañía de los padres? Creo que la situación es crítica, se va a hacer más crítica, y tenemos que empezar a generar estrategias pensando en cómo trabajar la educación, no desde una mirada virtual, sino también cómo hacer un acompañamiento virtual para la atención mental de los niños y adolescentes que están viviendo todo este periodo de pandemia, ¿no? Veo con mucha tristeza el porvenir. En mi calidad de director general de la Escuela de Bellas Artes, he solicitado el apoyo de las instancias pertinentes, pero no he recibido ningún tipo de alternativas de solución. Y con lo que estoy viendo ahora, con la realidad en la que estamos viviendo, que hemos iniciado las clases, esto va a empeorar, ¿no? Y veo con tristeza porque no tengo ninguna alternativa. O sea, ¿qué le puedo decir a los profesores si va a mejorar, si no hay salida? Ujú. ¿Qué le puedo decir a los estudiantes que vamos a tener mejor llegada si las condiciones son peores? Y hay estudiantes que tienen ya problemas psicológicos. Gracias, Francisco, por darnos esta mirada y comparar la educación de Alemania y el Perú. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.